Muy buenos días, jóvenes de cuarto año. Bienvenidos a este nuevo año escolar. Esta vez vamos a comenzar con la primera clase de física. Les recuerdo que muchos de contenidos que van a ver durante este primer momento fueron contenidos que ya vieron en tercer año. Vamos a comenzar con el movimiento. El movimiento es simplemente un cambio de posición en función del tiempo. La mecánica es la ciencia o la rama de la física que se encarga de estudiar el movimiento, las causas que producen ese movimiento, el equilibrio de los cuerpos. Ella se divide en tres: cinemática, dinámica y estática. La cinemática es la ciencia que estudia el movimiento, las características, los elementos. La dinámica no solamente estudia las propiedades de ese movimiento, sino también que se encarga de estudiar las causas que originan el movimiento. Y la estática es la que se encarga de estudiar el equilibrio de los cuerpos. Recordándoles lo que vieron en el tercer año en física, los elementos del movimiento. Tenemos el móvil, que es el cuerpo u objeto capaz de moverse. El sistema de referencia se refiere al punto que consideramos fijo, desde el cual el cuerpo va a considerar que cambió de posición cuando realiza un movimiento. El vector posición, que es el que vamos a trabajar en el sistema de coordenadas durante la parte de graficación o representaciones gráficas del movimiento. La trayectoria, que es la línea imaginaria que describe el cuerpo durante ese movimiento. La distancia es la medida o longitud de esa trayectoria. El tiempo es la duración de ese fenómeno, o en este caso, el movimiento. La rapidez es simplemente la relación que existe entre la distancia y el tiempo. El desplazamiento es la relación que existe entre el punto de partida o punto inicial y el punto de llegada cuando realiza un movimiento. Continuamos. La velocidad es la rapidez, pero como forma de vector, es decir, tiene su dirección y sentido. Y la aceleración es la variación de la velocidad de un cuerpo en función del tiempo. Tipo de movimiento. En el año pasado ustedes vieron, de acuerdo a su trayectoria, los movimientos se pueden dividir o clasificar en rectilíneos y curvilíneos. Los rectilíneos, su trayectoria es una línea recta. Los curvilíneos, su trayectoria es una curva. En este momento vamos a clasificarlos de acuerdo al espacio que ocupa. Si es un espacio unidimensional, es decir, una sola dimensión, en el cual vamos a trabajar con un solo eje del sistema de coordenadas, ya sea el eje horizontal de las abscisas o el eje vertical de las ordenadas. En este caso, cuando es horizontal, vamos a trabajar con movimiento rectilíneo uniforme y movimiento rectilíneo uniformemente variado. En el primero, ustedes saben que la velocidad se va a mantener durante todo el trayecto del movimiento del cuerpo, es decir, la velocidad va a ser constante. En cambio, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, como su nombre lo dice, la rapidez va a variar en función del tiempo. Cuando es en el sistema de ordenadas, es decir, la dirección es vertical, tenemos movimientos como caída libre, cuando se deja caer un objeto y cae en función de la gravedad. Lanzamiento vertical, cuando se le imprime una fuerza a ese objeto para que suba de forma vertical. Cuando es bidimensional el movimiento, que lo vamos a ver en este nuevo año escolar, tenemos el movimiento parabólico, que es el movimiento que realizan los proyectiles. Es en dos dimensiones.
Es decir, se va a tomar el alto de ese movimiento o de esa trayectoria y el largo. El movimiento circular, que es el movimiento que realiza un objeto en su eje de rotación. Algo muy importante. Les estoy recordando los elementos que manejaron el año pasado y las unidades más comunes con las cuales trabaja cada uno de ellos. Distancia va a trabajar generalmente con las unidades kilómetros, metros, centímetros. Estas son unidades del sistema métrico decimal. El tiempo con horas, minutos y segundos. La rapidez o la velocidad, según sea el caso, las más comunes son kilómetros sobre hora, metros sobre segundo, centímetros sobre minutos. Uno coloquialmente le llama kilómetros por hora. Por ejemplo, un carro va a 100 kilómetros por hora. Metros por segundo, centímetros por minuto. Y la aceleración, que es la variación de la velocidad, las unidades más comunes o que se van a trabajar, kilómetros sobre horas al cuadrado, metros sobre segundos al cuadrado, centímetros sobre minutos al cuadrado. Las más utilizadas en cada una de ellas son estas unidades que ven aquí. No son las únicas, pero son las más utilizadas durante este año escolar. La actividad evaluativa van a realizar, con todos esos términos que les acabo de mencionar y explicar brevemente, un glosario ilustrado de todos los términos que mencioné y que hablé durante la clase. Van a escoger 20 términos con su respectiva imagen. En el cuaderno van a colocar su portada en la primera página con su membrete, su título y su identificación. Y en la siguiente página comienzan a colocar un término por la letra A. Busquemos aquí algún término por la letra A. Tenemos aceleración. Coloco el término aceleración brevemente, la definición de ese término y al lado le coloco la imagen que me pueda indicar la descripción de ese término. Muy buenos días y éxitos, chicos.